A ver las evaluaciones que tenemos para esta semana. Antes vamos a ver un pequeño resumen de qué fue lo que se vio. Primero que todo, hablamos de la definición de base de datos. Y vimos que una base de datos es como un banco de datos donde se va a almacenar la información. Entonces, creamos una base de datos, un sistema se pega a la base de datos y guarda ahí la información. Y va a funcionar como un banco de datos donde va a quedar la información almacenada. Ahora bien, en las bases de datos la información se ordena en tablas. Vamos a ver cómo es una tabla. Una tabla tiene columnas y tiene filas, como esta que vemos acá. Y en las bases de datos se guarda un listado. Por ejemplo, si queremos guardar la información de estudiantes, entonces guardamos un listado de estudiantes. Si queremos guardar la información de, por ejemplo, libros, entonces guardamos un listado de libros. Y estos listados se guardan en tablas. Entonces, ahorita voy a crear una tabla de ejemplo. Digamos que tenemos la tabla dueños, que van a ser los dueños de unos vehículos. Y queremos guardar la información de los dueños de los vehículos. Entonces, nos interesa guardar, vamos a ver por acá, nos interesa guardar la cédula de los dueños, el nombre, la edad y el teléfono. ¿Ok? Estos serían los campos que nos interesa guardar de cada persona en una tabla. Entonces, por ejemplo, guardamos la cédula 1 de Luis, que tiene 20 años, y su teléfono es 2453-2665. Ok, vamos ahora a guardar una segunda persona, cédula 2, nombre Ana, edad 30, y acá su teléfono. Ok. Entonces, las columnas o campos es la información que queremos guardar en el listado. Y cada una de las filas o registros es cada uno de los datos que vamos guardando en la tabla. Entonces, por ejemplo, queremos guardar la cédula, el nombre, la edad y el teléfono. Y aquí tenemos la primera persona, que es Luis, y la segunda persona, que es Ana, con su información, su cédula, su edad y su teléfono. Esta entonces, digamos que es la tabla para guardar la información de los dueños. ¿Ok? ¿Qué haríamos si queremos guardar un dueño más? En la siguiente fila. ¿Qué hacemos si queremos agregar un dato más, una información más? Por ejemplo, el email. Entonces lo agregamos como un campo más, como una columna más en la tabla. Ok, muy bien. Ahora vamos a crear una segunda tabla que se va a llamar vehículos y donde vamos a guardar la información de los vehículos. ¿De qué nos interesa guardar de los vehículos? La placa, el color y el modelo. ¿Ok? Esto entonces va a ser una tabla. Por ejemplo, la placa 100, el vehículo rojo y el modelo 80. Placa 101, vehículo azul, placa 90. Ok, entonces ya tenemos dos vehículos almacenados en esta tabla de vehículos. Ahora, algo importante es que en bases de datos, en toda tabla tiene que haber un campo que identifique a cada registro como único. En este caso es la cédula. La cédula va a ser la llave primaria, o sea, el campo que identifica a cada uno como único. Por ejemplo, pueden haber dos personas que se llaman Luis, pero no pueden tener la misma cédula. ¿Ok? Dos que se llaman Luis, pero tienen cédulas diferentes, y entonces la cédula es el que identifica cada registro como único.
En el caso de los vehículos sería la placa, la que identifica, este dato identifica a cada vehículo como único. Ahora necesitamos asociar los datos de la primera tabla, de la tabla dueños, con los datos de la tabla vehículos. Es decir, estos vehículos, ¿a qué dueño le pertenece? Para eso, vamos a crear una columna que se va a llamar cédula dueño. Esta cédula dueño va a ser la cédula de la persona que es dueña de este vehículo, por ejemplo, del vehículo con placa 100. Entonces yo me voy acá a dueños y digo, ok, Luis, que tiene cédula 1, es el dueño de este primer vehículo. Entonces ponemos acá cédula 1, que es Luis. Ok, Luis también podría ser dueño de este segundo vehículo. Vamos a agregar un tercer vehículo. Y por ejemplo, vamos a decir que el dueño de este vehículo es Ana. Entonces cédula 2. Ok, este campo, que es un dato que proviene de la otra tabla, porque la cédula no es del vehículo, la cédula es del dueño. Entonces, un dato que viene de la otra placa. Esto se le conoce como llave foránea, este campo. Foránea porque viene de afuera, el dato viene de otra tabla y que nos sirve para asociar los datos de esta tabla vehículos con los datos de la tabla dueños. ¿Ok? De tal manera que vemos acá que el vehículo con placa 100, que es color rojo, modelo 80, el dueño es la persona con cédula 1. Si nos vamos al listado de dueños y vemos la persona con cédula 1, vemos que es Luis, que tiene 20 años y que su teléfono es este de acá. Muy bien. Ahora vamos a ir ya a crear una base de datos. Para esto vamos a usar Access, que es el motor de base de datos que estamos utilizando. Acá le vamos a dar que crear una base de datos en blanco. Vamos a escoger dónde guardar esta base de datos, que es un archivo. Y le vamos a decir que lo vamos a guardar en C, en una carpeta que se llama base de datos. Y le voy a poner de nombre ejemplo 2, porque ya tengo uno que se llama ejemplo 1, ejemplo 2. Y le damos crear. Ya con esto se va a crear la base de datos, se crea un archivo. Si vamos a la carpeta base de datos, ahí está ya este archivo que se llama ejemplo 2. Aquí lo que vamos a hacer, como indicamos antes, es crear las tablas que van a estar dentro de la base de datos. Ya él crea una tabla acá por defecto. Lo que vamos a hacer es modificarla. Para modificar una tabla, lo que hacemos es darle clic derecho, vista diseño. Aquí le vamos a poner un nombre a la tabla. Le vamos a poner de nombre dueños. Para seguir con el mismo ejemplo. Ahora vamos a poner las columnas que esta tabla va a tener. Entonces vamos a decir que cédula, nombre, edad y teléfono. ¿Qué tipo de dato va a guardar cada uno de estos campos? Va a ser un texto corto. La edad va a ser de tipo número. Le damos acá a cerrar y le decimos que guardamos los cambios. Ahora, esta tabla podemos abrirla dándole clic derecho a abrir o dándole doble clic. Acá está la tabla. Ya podemos ingresar datos. Ahora, es recomendable antes de ingresar datos terminar de hacer las otras tablas y que todo esté cerrado, o sea que esté así. Para crear otra tabla le vamos a dar en crear tabla. Acá se agrega la otra tabla y le damos clic derecho vista diseño para modificarla. A esta tabla le vamos a poner de nombre vehículos. Acá está. Entonces, del vehículo vamos a guardar la placa, el color, el modelo. Todos los campos van a guardar texto. Y vamos a crear el campo cédula dueño para ligarlo con la tabla de dueños, también de texto corto. ¿Ok? Aquí vemos que la placa está marcada como llave primaria. Para poner un campo
como llave primaria se hace con este botón, se pone o se quita la llave primaria. La llave primaria es una restricción que no va a permitir que la placa se repita cuando ingresemos ya los vehículos. Vamos acá, cerrar y sí. Ok, ahora si nos vamos acá donde dice herramientas de bases de datos, le damos acá donde dice relaciones, podemos ver las dos tablas que hemos agregado, dueños y vehículos. Vamos a agregarlas al diagrama. Entonces agregar dueños y agregar vehículos. Acá están las dos tablas. Ahora vamos a hacer una relación entre el campo cédula de la tabla dueños y el campo cédula dueño de la tabla vehículos. Vamos a relacionar estas dos tablas. Para eso, damos clic, arrastramos con el mouse y ponemos sobre el otro campo. Acá está la tabla dueños, el campo cédula se va a asociar con la tabla vehículos, el campo cédula dueño. Decimos que exista integridad referencial y le damos crear. Acá está ya la relación. Ya podemos ingresar algunos datos en las tablas. Entonces, por ejemplo, aquí en dueños, vamos a agregar unos dueños. Por ejemplo, cédula 1, Luis, edad 20, teléfono 2453, 2, Ana, edad 50 y un teléfono. Entonces ya tenemos dos dueños registrados. Ahora vamos a ir a la tabla vehículos y vamos a registrar vehículos. Por ejemplo, vehículo con placa 100, color rojo, modelo 80 y la cédula del dueño, por ejemplo, la 1. Ahora la placa 101, color verde, modelo 90 y la cédula de la persona 2, la cédula del dueño 2. Ahora entonces, si volvemos a la tabla dueños, vemos que Luis tiene un vehículo registrado para él y Ana un vehículo de ella. Muy bien, ahora, ¿qué hay que hacer para esta semana? Bueno, esta semana van a ver este video que está en el campus y a partir de lo que vean en este video vamos a realizar un quiz, un cuestionario. ¿Ok? Entonces ven el video para que puedan hacer el quiz. Es importante no ver resúmenes, no ver texto, ver el video, porque en el video vamos a ver cosas visuales que no vamos a ver en un resumen o en un texto. Y lo otro que van a hacer es van a crear esta base de datos. Entonces se van a Access, crean una base de datos, un archivo que se llama biblioteca y crean estas dos tablas. Crean una tabla que se llama autor y una tabla que se llama libro. En la tabla autor le dan clic derecho, vista diseño y crean estos dos campos, ID y nombre y que el ID quede como llave primaria. Y en la tabla libro crean estos campos, código, título y ID de autor. Luego arrastran de acá a acá para que hagan la relación. Traten de, cuando hacen todo esto, no haber agregado todavía datos en las tablas y tener todas las tablas cerradas, porque si no a veces da error. Una vez que tengan esto, entonces guardan el archivo y lo suben al campus. Esto luego me lo muestran en clases para que se anoten como que entregaron la tarea.